Qué bueno escucharles, tenerlos aquí de nuevo en una conferencia que les quiero compartir sobre generalidades para las instalaciones de las redes básicas de un proyecto básico de una casa, que es lo que nosotros queremos ver. Les quiero agradecer a todos los que están en este momento viendo, como los especialistas que tenemos en nuestro país, maestros, especialistas en plomería, etcétera, en todo lo que tiene que ver con la construcción. Esto es simplemente un pequeño aporte que les quiero dar para sus conocimientos. Probablemente muchas de las cosas que yo vaya a decir ya las conocen, pero esto es una conferencia que se generó en la Universidad Católica. Yo soy docente de la Universidad Católica, soy arquitecto también de la Universidad Católica. Y allí trabajo como en la parte que tiene que ver con comunicación y medios, donde estoy enseñando un software. Y debido a ese software que enseño tridimensional, pues surgió esta conferencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra proyección. No sin antes agradecer pues a todos la oportunidad que se nos da. Adicionalmente, quiero aportar que esto es un compendio hecho entre el arquitecto Víctor Arcos y el arquitecto Orlando Rodríguez, que soy yo, una empresa que en un momento estuvimos trabajando y fue un aporte muy bueno y que creo que todos conocen muy bien, que se llama Legis, y entre ellos Construdata. Entonces, por eso aparecemos acá en este punto. Lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con las redes de las viviendas unifamiliares y multifamiliares en nuestro país, lo que normalmente nosotros utilizamos. Entonces estamos hablando de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas, probablemente voz y datos y cosas de ese estilo que vamos a estar visualizando acá. Entonces, aquí las vemos en el orden en que las vamos a visualizar. Entonces, red de desagües sanitarias, reventilación, hidráulica, gas, eléctrica y voz y datos. Y tengo un aporte, si alcanzamos a visualizarlo al final, pues nuestro aporte adicional allí. Vamos a comenzar con la red de desagües y sanitaria que nosotros tenemos. Aquí podemos observar cómo se extiende la red en los diferentes unidades de vivienda, ya sea un edificio, una multifamiliar o una casa y en sus elementos. Todas las imágenes que ustedes están viendo aquí fueron colocadas en una revista de Construdata para efectos de un informe que se generó en ese elemento. Aquí alcanzamos a visualizar las instalaciones tanto en los diferentes colores para que ustedes la puedan observar mucho mejor. Van a ver amarilla todo lo que es desagües, van a ver azules y rojas todo lo que es la parte de potable, y en café más o menos lo que son las de gas, en este orden de ideas. Seguimos, aquí las podemos ver ya un poco eh, más cercanas. Es importante anotar, y vamos a comenzar con las de sanitaria, ya algunos tips que uno debe tener en cuenta para el diseño de estas redes. Primero que todo, cuando estamos haciendo una red sanitaria, siempre debemos partir del sanitario como tal. Recordemos que el sanitario tiene un desagüe en un codo y lo tenemos a 31 centímetros con relación al acabado del mismo baño. En ese orden, allí se colocaría el eje del codo que nosotros estamos seleccionando. No sé si alcanzan a notar mi cursor. Aquí se está viendo cómo sería la recolección de la parte del sanitario. Aquí se conduce en 4 pulgadas, como es la norma nos lo exige que debe ser de 4 pulgadas, y podemos hacerlo extensible hasta que llegue al ducto de comunicación general o bajante que nosotros tenemos en nuestros edificios. Eso es importante, que el sanitario sea el que manda en todas las direcciones inmediatamente a la bajante. Me explico, o sea, lo que nosotros queremos hacer es que los demás árboles
O sea, las demás redes se están conectando a esta que es la principal por ser la más gruesa en ese orden de ideas. Importante que siempre todas las instalaciones, en este caso de sanitarias, tengan sifones. Entonces vamos a encontrar que las lavamanos, lavaplatos, los sifones de piso, todos tienen ese aditamento porque pues obviamente con eso evitamos que los olores se nos devuelvan en nuestra instalación. Eh, Cuando esto no sucede, pues vamos a tener inconvenientes dentro de nuestras edificaciones. Por lo tanto, es importante anotar eso. Aquí vamos a acercarnos un poco más a lo que es la instalación de cada elemento. Ven en la parte superior derecha cómo está distribuido el baño. Observen cómo el sanitario sale inmediatamente a buscar el ducto. El ducto es importante anotar que el ducto, y lo vamos a ver más adelante, el ducto mínimo debe tener unos 30 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo un tubo ya de 4 pulgadas, estamos hablando de 12, 13 centímetros fácilmente, que vamos a tener que anclarlo allí dentro de nuestro ducto. Adicionalmente debe tener la forma de tener otras instalaciones allí colocadas y también la forma de poderla hacerle un mantenimiento. Eso lo estudiaremos más adelante para que, o les anotaré más adelante para que ustedes lo puedan observar en ese orden de ideas. Continuemos. Aquí se ve punto a punto cómo es la conexión de estas instalaciones. Vemos el sanitario, pues se conecta pues, con un codo. Se necesita colocar un codo, ya el sifón lo trae el aparato, entonces no hay necesidad de colocar alguna otra cosa adicional. Vemos que vienen 4 pulgadas, obviamente. Las demás, en este caso el sifón de piso, viene de 2, 3 pulgadas. ¿Por qué se hace el 2 o 3 pulgadas? Dependiendo de lo que esté desaguando. Si estamos hablando de un patio interno de una casa que está al exterior, probablemente debe ser de 3 pulgadas. Mientras que en el interior, que nomás están manejando aguas de limpieza, pues se puede ser de 2 pulgadas fácilmente. Aquí observamos el sifón y la bajante, la que está recogiendo el desagüe del lavaplatos y lavamanos, en estos dos. Debemos tener en cuenta que el eje donde estamos colocando nuestro codo debe estar alrededor de los 70 centímetros con respecto al piso. Eso es importante para que no nos quede ni más arriba ni más abajo, porque los cementos están colocados a 90 centímetros generalmente, entonces es importante que lo tengamos allí en cuenta. Como ven, pues lo recoge, allí hay un sifón, en este caso en el lavamanos hay un sifón botella, y aquí hay un sifón normal en el lavaplatos, normalito, y obviamente va y se conecta con nuestra red principal, que es la de 4 pulgadas, que es la que ya estamos sacando hacia el ducto principal. Aquí tenemos otras vistas adicionales en las cuales podemos ver el sifón y la Y doble que nos está facilitando, una Y doble de 3x4 que nos está facilitando el acceso o la conexión a la red. Siempre las conexiones, y esto sí es importante, las Ys deben existir en la parte horizontal, o sea, aquí no podemos hacer conexiones a 90 grados. Eso es súper esencial. ¿Por qué? Porque así ayudamos que el caudal vaya en una misma dirección, en este caso la dirección de desagüe, que es la que estamos tratando de generar. Por eso siempre irán a 45 grados. No habrá otro grado diferente porque pues los accesorios que nosotros tenemos en Colombia no son, no hay otros diferentes a estos. Cuando la instalación va en el piso, pues vamos a tratar de dejarla de cierta manera con recebo, de una manera en que podamos hacer que el tubo se pueda mover fácilmente y no haya una fractura en un momento de su uso posterior. Cuando ya estamos hablando de entrepisos, tenemos que descolgarla. Es esencial que esté descolgada. Yo recomiendo siempre que esté descolgada. ¿Por qué? Porque pues así el mantenimiento posterior va a ser mucho más fácil y se hace por medio de abrazaderas. Por debajo de la placa se coloca aquí y entonces su mantenimiento posterior va a ser de fácil acceso, se percibe siempre dónde va a estar el daño, si es que se llega a usar, etcétera, etcétera, en ese orden de ideas. Entonces, esa parte es muy importante para todo lo que son los desagües que nosotros
tenemos de lo que son sanitarios. Aquí llegamos a lo que es la cocina y vemos entonces el sifón que corresponde a lo que es el lavaplatos y el sifón de piso. También al fondo vemos aquí otra gráfica donde vemos la zona de ropas que generalmente está comunicada con la cocina. Es importante anotar que debería existir un sifón por cada una de esas áreas, o sea, una por la cocina y otra por lo que tiene que ver con ropas. ¿Por qué? Porque pues cada zona es diferente y debería tener su sifón de piso aparte. Desgraciadamente algunas empresas constructoras, por cuestión de economía, que sea uno solo, y a veces eso hace que se genere de esa manera. Por aquí alcanzamos a ver en esta isometría que tenemos aquí en el lado derecho, las conexiones de la parte de la zona de ropas, que son la lavadora, que es una cajilla donde me está llegando el tubo. Ven que en el tubo en la parte inferior tiene su sifón, obviamente. En esa cajilla está ubicada alrededor de 1,10 de altura con relación al acabado del piso. Entonces es importante anotarla porque adicionalmente a esta cajilla le van a llegar las dos aguas potables, en este caso la caliente y la fría, que nos va a llegar a este mismo sitio para nosotros poderla luego anclar a nuestra lavadora. En este otro podemos observar el desagüe que tiene que ver con el lavadero, que está en forma de T, y eso es debido a que nuestros lavaderos tienen dos sitios, uno donde se almacena el agua y otro donde se está restregando o lavando los elementos, y ambos finalmente generan un desagüe o salida de agua en este caso. Ahí se ven los sifones. Continuamos por acá. Ahí alcanzan ustedes a notar el porqué de la lavadora con su cajilla en la parte posterior, a dónde está llegando nuestro desagüe. Entonces ahí lo estamos recogiendo a 1,10 como les estaba diciendo anteriormente. Aquí está el lavadero, que también debería ser a 75 centímetros, 75 centímetros con relación al piso acabado que nosotros tengamos. Los sifones, es importante anotarlos que por cuestión eh, estética, deberían estar ubicados en las esquinas de los espacios donde lo estamos colocando, por ejemplo, un baño o una cocina. Tratemos de no colocarlos en el centro de nuestro piso, porque pues lo primero que nosotros vemos en una baño, en una cocina, sería el centro de nuestro piso y lo vamos a ver con un sifón allí colocado en la mitad. Es conveniente tenerlo de pronto en una esquina, siempre y cuando tenga las pendientes convenientes para llegar allí. El agua, o sea, que no se nos acumule el agua. Lo hago más por estética que por otra cosa, o sea, los sifones deberían funcionar pues obviamente en cualquiera de estas situaciones. Aquí estamos observando ya una de las piezas que son importantes para lo que son los desagües, que es las cajas de inspección. Las cajas de inspección siempre estarán ubicadas en los primeros pisos. Deberían existir más de una cuando nosotros estamos tratando de desaguar una casa o hasta un edificio. ¿Por qué? Porque con eso nos ayuda a hacer el mantenimiento posterior, de sondear las tuberías y este tipo de cosas. Así que podemos tenerlas en la parte inferior. Esas internamente, cajas de inspección deberían de tener mínimo 60 centímetros por 60 centímetros. Eso es una condición o una norma que deberíamos de tener, siempre adecuada, obviamente con pañete, debíamos de tenerla pues con sus buenas pendientes también en la parte interior de esas cajas de inspección. Recordemos que de todas maneras hay una caja de inspección que nos exige acueducto, sobre todo alcantarillado de Bogotá, en el caso de Bogotá, pero eso es a nivel nacional, donde debe existir una caja de inspección antes de entregar las aguas a nuestra conexión final, porque es allí donde ellos llegarían a hacer, si fuera necesario, algún mantenimiento o algún sondeo de la tubería. Así que es importante que la tengamos antes de, digamos, alrededor del andén o si tenemos un antejardín, lo tengamos en el antejardín. Ahí deberíamos de tener inspección y que es importante para este manejo de cosas. Eh, Pasándonos un poquito
del tema, que hay una parte que tiene que ver con drenajes. Cuando nosotros tenemos patios o tenemos alguna cosa, debería existir un drenaje. Y esos drenajes se generan, como ven, a 45 grados en espina de pescado, que es lo usual. Allá se alcanza a ver el gráfico de cómo se debe hacer. Esa tubería es especial, no es cualquiera, tiene que estar perforada, por lo tanto es la que nos va a absorber y va a estar envuelta por gravilla, de tal manera que el agua pueda ser absorbida por este tubo y la pueda sacar a las diferentes cajas de inspección que nosotros tengamos de ahí en adelante. Eso, para que tengan una idea, en un campo de fútbol, por ejemplo, eso debe existir por norma debajo de ese campo de fútbol para que se pueda sacar adelante. De aquí en adelante, hay una parte que es muy importante, pero que no la tienen en cuenta muchas de las constructoras en Colombia. Lo he visto así porque, pues, por cuestión de economía no lo hacen. Y si lo hacen, no lo hacen muy bien. Es la red de reventilación y el comportamiento de las aguas lluvias. La reventilación es muy importante. Nosotros tenemos por obligación de colocarle, y es el tubito naranja que ustedes observan aquí, y comercialmente ustedes lo van a encontrar de esa manera, el tubo naranja que tenemos allí. ¿En qué diámetro se hace? Generalmente se hace en unos 3 pulgadas, y las conexiones, como ustedes las pueden observar, aquí se hacen a 45 grados en el sentido en el cual va el caudal del desagüe como tal. Aquí estamos viendo en un ducto cómo se está haciendo el acople para hacer la reventilación de esto. Esa reventilación llega hasta techo, o sea, hasta la cubierta de nuestro edificio. Es importante que siempre exista eso. Arriba se debe culminar con una especie de bastón, o sea, se van a colocar dos codos de tal manera que vuelva y se coloque hacia la parte inferior, o sea, mirando hacia la parte inferior, hacia abajo, para que no haya entrada de ninguna partícula, de agua, por ejemplo, que puede llegar, si llueve, pues no nos debe entrar agua por la de reventilación. Eso es importante, por aquí no debe entrar nunca agua por esta reventilación. Lo que conduce básicamente es aire, y por ende, eh, pues debe tener las consideraciones para esto. ¿Por qué aparecen aquí accesorios amarillos para conectar los tubos naranjas? Pues porque no existen accesorios en la tubería naranja, que es la de reventilación, para hacer las conexiones. Por lo tanto, lo tenemos que hacer o ayudarnos con las conexiones o accesorios que tenemos en la red de desagües normalita. Eh, Importante, y esto yo hago mucho énfasis, sobre todo en mis estudiantes en la universidad, porque me parece que es vital que todo el mundo lo tengamos en cuenta. Es importante que las reventilaciones, esos tubos de reventilación, no se utilicen para hacer desagües de aguas lluvias. ¿Por qué? Porque los desagües de aguas lluvias, como su nombre lo indica, trae las aguas lluvias, que en este momento ya ustedes saben que las aguas lluvias de cualquiera de estas ciudades colombianas o del mundo ya vienen contaminadas. Entonces tienen unos ácidos, tienen algunas cosas, y las tuberías que son adecuadas para ese manejo de las aguas lluvias tienen esa protección para que no se esté dañando. Mientras que la tubería de reventilación, si la utilizamos para eso, no va a ser muy factible, porque lo que hacemos es deteriorar el tubo de naranja se va a deteriorar muy rápidamente, es muy delgado, además no nos soporta todas las cargas que nosotros necesitamos. Entonces, eso nos da eh, nos informa es que cada cosa debe ser utilizado para lo que es. Y en eso hago mucho énfasis, porque es que muchas de las constructoras, no sé si lo han visto, y así lo colocan en muchas casas, hacen los desagües de aguas lluvias por medio de los tubos naranja. Y pues esto no es que ayude demasiado. Si ustedes los alcanzan a notar después, van a ver que van a estar deteriorados, rajados, rotos, y pues ya la función deja de tener, ya no sirven de nada, y lo que están provocando es un problema adicional. Siempre las reventilaciones deberían hacerse por cada espacio de los que nosotros tengamos. Me explico.
En un espacio de un baño debería haber una reventilación, lo mismo que el de una cocina, lo mismo que el de patio de ropas o cosas así. Debería tener su propia reventilación y subirla obviamente a nuestra cubierta. Eso debería ser así. Nosotros no lo vemos muy seguido porque pues las constructoras van a buscar la economía y probablemente no nos van a colocar todos los tubos que nosotros necesitemos. Pero la norma y la exigencia debería ser es que cada espacio debe tener su reventilación aparte. Es importante, si no tenemos reventilación, podemos generar que los sifones de nuestros desagües por el vacío que se produce, se pueda destapar el sello de agua que se tiene en los sifones y por eso se generan los olores que nosotros a veces sentimos en algunos sitios, en algunos baños, en algunas cocinas, se sienten algunos olores extraños y el sello del sifón se ha perdido y eso se ha perdido es porque no hay una buena reventilación en nuestros desagües. Muy en cuenta, pero es bastante importante y con ella la podemos con estos tubos lo podemos generar y facilitar el tránsito de todo lo que son los desagües hacia la parte final de desecho. ¿Qué más podemos tener aquí en cuenta? Que cuando nosotros nuestras tuberías de subida, de las reventilaciones que están subiendo en estos puntos, pueden llegar a acumularse, ¿no? O sea, como llegan reventilaciones de diferentes puntos, entonces se puede llegar a acumular aquí varios tubos subiendo en un momento dado y no va a haber el espacio suficiente para poderlo subir. Por lo tanto, hoy en día también existen unas válvulas de admisión de aire de PVC, que son los que ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, que se acoplan a estas yes que tenemos acá. Y ya no se necesitaría el tubo. Pero, hay un pero, y es que para que estas válvulas puedan funcionar, nuestro ducto debe tener una capacidad grande, o sea, tiene que tener un ancho mínimo que yo les decía de 30 centímetros para que puedan respirar estas válvulas. O si no, no vamos a conseguir ningún efecto real en ese orden de ideas. Entonces, esto puede ser un buen reemplazo para efectos de que las tuberías no se hayan demasiadas tuberías en estos puntos, pero también tiene que estar contrarrestado con la ventilación del mismo ducto como tal, o sea, que tenga una buena área de ese mismo ducto como tal. Nosotros estamos acostumbrados en Colombia y lo he visto en muchos diseños donde el pobre ducto resulta de 15 centímetros como por 30 y en esa cosa me van a, a perdonar, pero pues a duras penas cabe un tubo y no lo puede ni siquiera manipular nadie. Entonces, tenemos que ser generosos en ese tipo de cosas, a pesar de que eso no se vea, pero es importante que el día de mañana nosotros podamos tener un mantenimiento fácil. Por eso a veces recomiendo también que las paredes de estos ductos puedan ser colocados en drywall, por ejemplo, para que sean de facilidad de quitarlos y volverlos a colocar en el efecto de un mantenimiento para algún elemento adicional. Entonces, esto es importante para esa parte. Red hidráulica o de agua potable. Esta red es muy importante. Como veamos antes, la única que saca elementos de nuestra casa o de nuestro edificio es la de desagües. Las demás redes están suministrando cosas. En este caso, suministrando el agua. Es muy importante. Aquí lo que primero que hacemos es que después de que esté de nuestro contador, generalmente en una casa normal, estamos hablando de que eso es media pulgada, lo que estamos entrando los tubos a nuestras casas. Lo primero que tenemos que hacer es que después de entrar después de nuestro contador, la red debe llegar lo más rápidamente a los puntos que son más problemáticos en esta red. ¿Cuál es el punto más problemático de esta red? El punto que tiene más altura, en este caso es la ducha. Por lo tanto, debemos de hacer un recorrido muy rápido, muy fácil, sin tantos accesorios, para que pueda llegar a la ducha sin tantas vueltas, porque cada vez que nosotros colocamos un accesorio, un codo, alguna T, alguna cosa, pues obviamente le estamos restando
la presión necesaria para que nos llegue a este elemento. Y recordemos que pues nuestra ducha está alrededor de 2 metros de altura, por lo tanto tenemos ese inconveniente. Claro, obviamente nos va a llegar primero, digamos, al calentador de agua y luego de ahí vamos a pasar a la ducha, etcétera, etcétera, pero intentemos que no hayan tantos accesorios colocados aquí. Esta es una red normal de una casa, primer piso, donde hay varios elementos. Es una casa solamente de un piso, es lo que alcanzamos a ver ahí el esqueleto. Como les había notado antes, la parte roja tiene que ver con el agua caliente y la parte azul tiene que ver con el agua fría. Recordemos que el agua caliente siempre nos va a llegar por el lado izquierdo, el agua caliente, para que nosotros siempre la accionemos por ahí, en ese orden. Aquí la gráfica a veces lo cambia, pero es porque está colocada al revés la gráfica a veces, pero no, siempre tener eso en cuenta. ¿Qué debemos de tener en cuenta para una red hidráulica cuando ya estamos hablando de cada uno de los espacios? Primera cosa es que debemos de tener una cajilla donde va a haber una válvula que siempre nos cierre el circuito de ese espacio. Como ustedes alcanzan a observar, aquí está el baño y aquí está la válvula de llegada al baño. Por lo tanto, siempre en todos los espacios debería existir una válvula de este estilo. Estamos hablando de que en la cocina debería existir uno, en el baño otro, en la zona de ropas otro, etcétera, etcétera. Por cada baño que haya debería estar una de estas casillas donde está la válvula de cierre. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que yo pueda cerrar el circuito y yo pueda hacer algún mantenimiento dentro del espacio sin afectar el resto de la casa o el resto del edificio o el resto del apartamento. Aquí estamos mirando cómo nos llega el agua fría y luego el suministro del agua caliente. ¿A qué alturas se encuentran estos elementos? Entonces, la cajilla, donde está la válvula, está alrededor de unos 30 centímetros con relación al piso. Allí es donde se coloca generalmente esos elementos. Cuando estamos hablando del suministro de agua a un sanitario, como lo vemos acá, el sanitario, el número 2 que tenemos acá, está alrededor de unos 40 centímetros con respecto a donde está llegando. De aquí en adelante, pues ya sigue una conexión con una manguera hacia nuestro tanque del sanitario. De la misma manera, encontramos aquí el lavamanos, el lavaplatos también funciona muy similar, y es que vamos a ver que los tubos tenemos a una altura de 70 centímetros. Si recordamos, es la misma altura del desagüe, por lo tanto, tanto desagüe como los suministros de las aguas van a estar a la misma altura, 70 centímetros aproximadamente, para que todo quede en el mismo orden. Y de ahí en adelante se conectan las mangueras, hacer las últimas conexiones a nuestros aparatos normales. Aquí alcanzamos a ver lo que es la ducha. La ducha va a haber un mezclador alrededor de 1,10 de altura, que es donde se mezclan las dos aguas, caliente y fría, y de ahí en adelante sigue un tubo de agua caliente que va a conducir hasta la ducha misma. Entonces es importante que eso sea en ese material. Recordemos que el material de agua caliente o la tubería que utilizamos de agua caliente no es la misma calidad que la de agua fría, son diferentes, así que debemos estar muy pendientes de que esas cosas se den de esa manera. ¿Qué es lo importante acá? No sé si alcanzan a notar en las gráficas. Aquí hay un tubo adicional, en este caso del suministro del lavamanos, aquí lo ven, o aquí en la ducha, o aquí también en el sanitario. Ven un tubo adicional que yo estoy colocando acá. Ese tubo adicional es para evitar un efecto que se genera en las tuberías que se llama el golpe de ariete. No sé si conocen ese término, me imagino que sí. El golpe de ariete no es otra cosa que cuando yo acciono mi ducha, sobre todo eso pasa en la ducha, la tubería empieza a vibrar y empieza a moverse dentro de nuestro muro. ¿Por qué empieza a vibrar? Porque pues trata de salir el aire, al salir hay una competencia entre el aire y el agua para poder salir, por lo tanto empieza a vibrar el agua, perdón, la tubería. En ese orden de ideas, por eso debemos de tener una especie de cámara de aire aquí, de alrededor de unos 30 centímetros, con un tapón al final, donde el aire, pues obviamente se va a poder meter allí y nuestra conexión de agua o la salida de agua va a ser permanente sin ningún inconveniente de ahí en adelante. Entonces, esas partecitas no las tenemos muy a veces muy en cuenta, pero son muy importantes para que
el manejo de esas redes sea mucho mejor en ese orden de ideas. Listo. Vamos a pasar a la cocina. En la cocina también tenemos la misma situación, donde tenemos acá el lavaplatos, que es lo que vemos aquí en el lado izquierdo, y al lado derecho, un tubo que se ve allá como aisladito, ese tiene que ver con la nevera. ¿Por qué la conexión a la nevera? Porque las neveras hoy en día ya también tienen conexión a agua fría. ¿Por qué? Porque ellas tienen suministro de agua por el lado de donde uno está tomando el agua de las neveras, ya hay conexión directa y ya no tengo que estarla rellenando en una constante tanque para que se pueda, me pueda a mí dar el agua cuando yo lo estoy facilitando, cuando yo lo estoy pidiendo dentro de la nevera que sea fría. Entonces aquí ya hay conexión directa. Esto se hace alrededor de un metro 10 de altura con relación a eso. Aquí está el calentador de agua. La conexión alrededor de 1,10 de altura. Ese, ese calentador, en este caso el que vemos aquí es calentador de gas, eh, lo tenemos a 1,10 y de ahí pues obviamente ya sale nuestra tubería de agua caliente para llegar al punto más importante que sería en este caso la ducha, como lo indicamos anteriormente. Seguimos en la parte que lo que tiene que ver con la zona de ropas y terrazas, de detalles. Aquí vemos cómo debería haber un grifo siempre donde estemos las zonas verdes, digámoslo así, para efectos de colocar una manguera, para poder lavar el piso, etcétera, etcétera. Siempre es bueno tenerla y estaría alrededor de unos 30 centímetros con respecto al nivel del piso donde nosotros estemos. Aquí estamos viendo la conexión de la lavadora, que aquí ya les había indicado que la cajilla está alrededor de 1,10. Por lo tanto, nos está llegando agua fría y agua caliente por cada uno de los dos costados laterales y por el centro, que en este caso no está, pero pues obviamente ya lo vimos, que es el desagüe. Todos estos desagües son de 3 pulgadas, que es donde está llegando el desagüe de nuestra lavadora. Lo mismo estaría pasando con nuestro lavadero. El lavadero tiene a veces trae la conexión interna del grifo, por lo tanto a veces este tubo se coloca 70 centímetros abajo y luego se conecta por medio de una manguera, pero en otros efectos también hay lavaderos donde nos colocamos de una vez el grifo alrededor de 1,10 para que nos esté llegando a nuestro elemento, en este caso el lavadero, en ese orden de ideas. Continuamos. Espero que les haya gustado la forma en que se visualizan las cosas acá, en que se ven las cosas aquí. Aquí vemos una gráfica muy general de todo lo que son los suministro de agua potable con los diferentes accesorios que nosotros estamos colocando, haciendo un pequeño énfasis. Como ven, aquí están haciendo la conexión desde la parte del techo hacia abajo. Entonces, sin importar si lo hacemos del techo hacia abajo o del piso hacia arriba, las alturas, como ustedes pueden observar, se conservan con las que yo les acabé de decir. Entonces, estamos hablando de 40 centímetros para efectos del sanitario, 70 para efectos de lo que son los lavamanos y pues sigue estando aquí como alrededor de 1,10 en el caso de la ducha en este orden de ideas. Ahora continuemos con la red de gas. Entonces, la red de gas eh, no es tan difícil, también está en media pulgada. Tenemos ese tubo en cobre, que es el que nosotros estamos manejando allí. Cuando este tubo o estos elementos van a pasar por dentro de la tierra, aquí se parte verde, es porque cuando nosotros tenemos que enterrar la tubería, eh, tenerla subterránea, entonces en ese orden de ideas se utiliza una manguera que va a estar protegida y toda la cosa para que esto no se deteriore nuestro tubo de cobre que nosotros tenemos en la parte interna de nuestra instalación. ¿Qué es lo importante de la instalación de gas, de la red de gas? La red de gas debe tener siempre una válvula. Y esa es la parte tal vez más importante, trazarla y colocarla en los sitios no es muy difícil, o sea, nosotros ya tenemos allí los gasodomésticos que estamos utilizando, como son el calentador, la estufa, todos estos elementos, pero vamos a visualizar qué es lo más importante para eso. Como vemos acá, aquí están los puntos, siempre debe existir una válvula y nos exige la norma que sea 1 metro antes de llegar
doméstico que nosotros tengamos. Como ustedes pueden observar en la parte media, digamos acá donde está la estufa, encontraremos el punto que está sirviendo a nuestra estufa y 1 metro antes está la válvula que tenemos acá. Esa válvula es obviamente con la opción de que yo pueda cortar el circuito en cualquier momento, es por cuestión de seguridad, siempre me la van a exigir en ese orden de ideas, que lo tengamos así. Como ustedes pueden observar, siempre lo vamos a tener 1 metro antes de llegar al gasodoméstico que tengamos. Si ustedes alcanzan a notar, aquí también está la lavadora, la secadora sobre todo, que también ya hay conexión a gas para las secadoras y que está en este punto aquí colocado. Siempre hay una recomendación grande que yo quiero hacer y es que debe ser en el sentido en que yo accedo al espacio. Es parte curioso, pero es una cosa que siempre yo he visto que debemos ver como la lógica de cosas. Supongamos, en el caso de la estufa, esta válvula debería estar era muy cercano a la puerta de acceso de nuestra cocina y luego sí encontrar nuestra estufa. ¿Por qué? Porque pues yo primero accedo a este punto y puedo cerrar el circuito y no como en algunas constructoras que yo he visto o algunas edificaciones donde he visto que colocan la válvula es en el patio de ropas o lo que llaman el patio de ropas y el patio de ropas está al fondo. Entonces, ya nadie puede pasar después de que haya un siniestro o alguna cosa, pues ya nadie puede pasar por enfrente de la estufa para ir a cerrar el circuito. Por esa razón, siempre debe estar en el sentido del acceso al espacio. La válvula pues es normalita, aquí ustedes lo alcanzan a observar en la parte derecha inferior, cómo sería se coloca también una cajilla, obviamente, que sería lo ideal para todo, y marcadas, todas estas cosas deben estar marcadas. La otra cosa que es esencial y que es una norma dentro del arte de la tubería de gas es la ventilación. Nos exige nos exige la compañía de gas que debemos de tener rejillas de ventilación en los sitios como generalmente lo hacen donde están los patios de ropas, donde está la parte allí de la cocina, que deben estar a 30 centímetros del suelo, una rejilla, y otra a 30 centímetros del techo hacia abajo, generando un flujo constante de aire para que nuestro gas no se acumule. Una de las cosas, ya en este caso que no lo estamos visualizando, es importante anotar que las instalaciones de gas no deben pasar, y eso lo hago con mayúsculas, no deben pasar por espacios que sean privados. Estoy hablando privados de permanencia, estoy hablando de alcobas y cosas de ese estilo. Eso no debe existir. Ya lo saben porque el gas puede causar algún inconveniente en la persona y puede afectarla. Vamos a la eléctrica. Aquí vemos la cometida aérea generalmente que nosotros tenemos, luego llegará a un medidor y luego del medidor llegará a lo que nosotros llamamos muy coloquialmente el tablero de tacos, que es el tablero de circuitos. Y los circuitos se extienden a distribuir toda la casa. ¿Cómo se hace un circuito? Un circuito debe tener máximo 8 puntos por cada circuito. Cuando estoy hablando de puntos, me estoy refiriendo a tomas y a bombillas que nosotros tengamos dentro de la red. A eso se distribuye. Adicionalmente, esos circuitos deberían ser muy claros en el sentido de que estén distribuidos y zonificados de acuerdo a la espacialidad de nuestro apartamento o de nuestra casa. O sea, estamos hablando de que la zona de alcobas debería tener un circuito, la zona de ropas debería tener otro circuito, la zona de baños, la zona social, otro circuito diferente para que nosotros pudiéramos manejar en ese orden de ideas las cosas. Este es muy por encima lo que sería una instalación. Obviamente yo no estoy aquí sacando de lado a ninguno de los especialistas que nosotros tengamos, como son los de hidráulica, los eléctricos y pues los mismos que manejan todas estas instalaciones. Yo no estoy pasándome sobre ellos, sino simplemente que debemos de tener un conocimiento total de todas las redes para nosotros también saber cómo les podemos exigir a ellos las diferentes especialidades que tengan. Aquí vemos unos planos de instalaciones eléctricas que en algunos lo pueden llegar a entender bastante fácil, otros no lo podemos llegar a hacer muy fácil, pero lo esencial es que los circuitos estén y que los circuitos estén colocados y zonificados en las áreas de nuestros apartamentos. Aquí empiezo a hacer unas aclaraciones muy importantes y es
estamos hablando de electricidad, por ejemplo, nosotros a veces llegamos y nunca entendemos que, por ejemplo, el circuito eléctrico a veces se nos acumula en muchos puntos y no generamos los circuitos necesarios para eso. Me explico, o sea, aquí vemos unas cocinas espectaculares donde hay muchísimas apliques, y esos apliques, aquí nomás en esta cocina pueden haber 8 apliques, ahí ya con eso cumpliríamos un solo circuito. Por lo tanto, siempre tengamos en cuenta que debemos de tener un margen de colocar circuitos en nuestro tablero de circuitos suficientes para el manejo de esto. Aún sabiendo que ya hoy en día, pues nuestra arquitectura está basada en que hay mayor iluminación o hay sitios donde tenemos que llegar con ciertas condiciones de electricidad en este caso y también de voz y datos, que es lo que vamos a tocar un poquito más adelante. Aquí alcanzamos a notar algunas cosas que me voy a regresar cuando lo estemos viendo en voz y datos, un poquito aquí la cosa. Bueno, sigamos aquí para que no nos vayamos por la instalación que es. Como vieron, la red eléctrica no es muy extendida. Lo único que tenemos que tener en cuenta en la red eléctrica es que allí no existen Ts, solamente existen codos. Por lo tanto, cuando nosotros necesitamos hacer una conexión o mandar circuitos de diferentes puntos, lo haremos por medio de cajas, de unas cajitas, que son las mismas que nosotros utilizamos para lo que son las bombillas. Esas son las cajas de paso. Y en esas cajas de paso se hacen las diferentes conexiones a los diferentes sitios que nosotros necesitamos enviar el cable o los circuitos que necesitemos allí. Ahora sí pasemos a la de voz y datos. Hoy en día en las casas, cuando estoy hablando de voz y datos, es importante que aclararlo. ¿Qué es voz y datos? Voz y datos es lo tenemos televisión, telefonía, todo lo que es citofonía, todo lo que es internet y todo este tipo de cosas. Entonces, hoy en día ya las casas deben tener una completa conexión en todos sus espacios. Cuando yo hablo de todos sus espacios es que uno debería tener conexión en cada uno de los espacios sin importar cuál fuere. A ver, muchos de nosotros podemos decir, ah, sí, claro, la sala comedor debe tener, la alcoba debe tener, pero hay espacios como la cocina, como los baños, que deberían tener conexiones en este caso de datos. Me voy a regresar con disculpa de ustedes, me voy a regresar aquí un segundo, porque aquí estoy haciendo esa aclaración. Aquí hay un baño y ustedes alcanzan a notar que en el espejo del baño hay una pequeña cámara donde me está llegando conexión de internet. Estamos hablando de el baño. Y aquí abajo vemos una nevera donde tiene una conexión también a datos, en la cual ya las neveras me pueden decir me pueden chismosear hasta cuánto tengo yo de mercado dentro de la nevera, por lo tanto, y me puede además hacer el pedido si yo quisiera. Entonces, vamos a llegar en el estado en que todas estas conexiones deberían ya estar presentes dentro de nuestras casas. Para tenerla en cuenta, se maneja muy similar a lo que es la parte eléctrica, igual. Y recordemos que no solamente la parte de internet y todo este tipo de cosas, televisión y eso es lo que se maneja, sino que también va a haber una parte de conexión de domótica. Los que no conocen el término domótica es ya cuando la casa empieza a ser un poquito más inteligente, en el cual controla paneles solares, controla persianas, controla el confort interno de la misma casa, cuando hace controla las cámaras que yo tengo de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, noten que aquí hay unas tuberías adicionales que uno siempre debe tener en cuenta para efectos de que la casa sea de una fácil utilización por parte del usuario final. Y además que nos lo exigen, entonces es bueno y no estar colocándole tuberías posteriores ahí que se vean por encima de nuestros techos y nuestras cosas, porque pues eso no es lo usual en ese orden de ideas. Hoy en día nuestras conexiones ya se pueden tener desde nuestra tableta, de nuestro celular, de nuestro aplicativo que tengamos allí y ya podemos controlar básicamente toda la casa. Desde antes de llegar a la misma ya podemos estar abriendo puertas, estando haciendo miles de cosas. Entonces, esta es una recomendación grande para que tengamos en cuenta todas esas conexiones necesarias. A veces uno dice, pero es que es que colocarle otra tubería más y no le voy a colocar ningún cable. Es importante colocárselas, a pesar de que no esté cableado todavía, pero por lo menos ya la instalación está
y tendré tener que romper posteriormente para poderla instalar. Esta es una conexión de las redes a los diferentes espacios, donde también debe haber un rack, que es lo que nosotros tenemos de control cuando ya las casas se vuelven muy inteligentes, donde ya son que ellas mismas organizan de acuerdo a las condiciones climáticas, organizan sus condiciones, entonces debe haber ya un espacio y un sitio de control donde va a estar un rack y va a estar un computador haciendo esta operación de conexión. Entonces noten aquí cómo se podrían llegar a hacer con las canaletas que nosotros podemos conseguir en el mercado y los diferentes aparatos que están con eso. Y por último, les quiero compartir una cosa que me parece muy importante y es que indiferentemente de todas las conexiones que ya hemos visto, que son muy básicas, estamos en un mundo en que hay un cambio climático bastante grande y que todos debemos estar pensando en que debemos contribuir a nuestra tierra para que sea mucho mejor utilizada. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de tener allí colocadas como el aprovechamiento de las aguas lluvias, coger y almacenar esas aguas lluvias, reutilizarlas para nuestros elementos internos, o sea que se debería hacer tuberías adicionales para, por ejemplo, sanitarios o sitios de jardín donde yo podría estar lavando también el carro y cosas de ese estilo. Eso es muy bueno porque entonces me da economía tanto en la parte de mi gasto diario de la casa, como también yo puedo utilizar esa agua para otros menesteres que no son muy necesarios, vitales, digamos, cuando estamos hablando de un ser humano. También la naturaleza se puede involucrar, generar que sea parte esencial, no tanto por la parte estética, que ya los conocemos muchos, que nosotros nos gusta colocar las maticas, colocar esto, sino también porque toda la parte verde sabemos que nos maneja también un control térmico muy importante hacia el interior de nuestras casas. Esa parte es súper importante que lo tengamos en cuenta. Es bueno conseguir los especialistas adecuados para que nos hagan una buena información sobre esto y podamos utilizar o reutilizar muchas de las herramientas que ya tenemos allí. Los paneles solares, vayamos teniendo en cuenta que los podemos utilizar en lo que son los sitios de, de puntos fijos de nuestros edificios comunes, donde ya podemos evitar que el consumo de energía a diario de nuestro edificio pues se vea alterado por la energía de afuera. Entonces aquí ustedes alcanzan notamos en el gráfico, tenemos un panel solar, tiene su conexión, saca la energía a los diferentes circuitos que nosotros tenemos, pero si en algún momento nos falla o no hay una buena iluminación en algún momento dado, pues obviamente entrará a funcionar la red que nosotros tenemos externa que nos está facilitando la ciudad. Entonces entrará a suplir esas necesidades. De lo que ya he investigado y he visto, en Colombia se puede hacer este manejo. No es barato, pero sí es, entre más lo utilicemos, más barato va a ser. Entonces podemos llegar a utilizar este tipo de cosas de tal manera que hasta podemos alimentar energía desde nuestros edificios a la red de la ciudad. Eso es importante y eso nos lo reconoce también la empresa de energía que nos esté facilitando ese servicio. Estas son de las cosas que, aparte de todo lo que hemos visto, nos puede facilitar y visualizar eh, en un manejo muy bueno de nuestras edificaciones. Aquí hay unos ejemplos a nivel mundial que me gustaría que les dejo ahí como para que lo investiguen posteriormente. Esta ciudad que se llama Masdar City está ubicada en Emiratos Árabes Unidos. Sería bueno que la vieran. Es una ciudad que va a ser totalmente ecológica, entonces va a ser con transporte totalmente eléctrico, todo el manejo del agua va a ser reciclado. Entendemos que pues obviamente Emiratos Árabes Unidos hace parte de todo lo que es la parte del Golfo Pérsico, y toda esta parte que es muy árida y que vemos allí que hay un desarrollo
grande por medio de una ciudad, de unos países que relativamente son muy pequeños, pero que han podido desarrollar muchas cosas en medio de los desiertos. Entonces es importante que han aprovechado otros recursos que ellos tienen allí, que uno pensaría que eran en contra de cada uno de los, para poder vivir la especie humana, y los han convertido en parte favorable para sus manejos de las ciudades. Entonces sería bueno que investigaran un poco qué es Masdar City. Esta es una de las ciudades, hay varias ciudades que están facilitando en este momento esa misma visualización de la modernidad y de lo que vamos a vivir más adelante. Les recomiendo que hagan una visita. Y aquí hay un edificio donde les puedo dar fe de cómo eh, tiene integrado muchísimas de las cosas que acabamos de visualizar e integrado dentro del edificio para que el confort sea autosuficiente y genere lo mejor para sus habitantes y usuarios del mismo edificio. Entonces lo que uno busca es que las edificaciones que uno tenga, en vez de aportar CO2 a la naturaleza, más bien nos aporte eh, eh, o genere mejores energías para que nosotros podamos tener una visualización de una ciudad mucho más, mucho mejor de la que tenemos aquí. Es importante anotar, gracias. Es importante anotar que las ciudades como Bogotá están muy favorecidas por ese tipo de cosas. Tenemos aquí lluvia constante, sol constante, esas son cosas que son importantes. Aquí tenemos algunos sitios para que ustedes puedan consultar, los puedan visualizar y puedan visitar los diferentes sitios. Y pues no queda resta más sino decirles que muchísimas gracias por su tiempo, por haberse vinculado a estas capacitaciones que estamos ofreciendo acá. Me parece muy genial este tipo de acercamientos y que ojalá lo que yo les haya podido aportar haya sido, aunque sea un granito de arena, a todo lo que estamos haciendo. Así que ahí están mis datos. Si en algún momento comunicar conmigo, ahí estaré presto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.